Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, a todos los participantes de este encuentro, a este Congreso Interuniversitario Laudato Si, el cuidado de la casa común, en esta segunda jornada de trabajo. Nos encontramos en el CEPRES regional, la región metropolitana norte, en la mesa de trabajo denominada Democracia en el contexto de la pandemia. En la jornada de ayer, la jornada inaugural, la doctora en Teología y actual jefe de la Oficina Pontificia de la Comisión para América Latina en la Santa Sede, Milce Cuda, en la mesa que coordinó respecto de la novedad y el sentido de Laudato Si en la contemporaneidad, comenzaba su presentación con imágenes, ¿no? Y de fondo el estribillo de una canción popular que nos interpelaba. Nos decía, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando nos ven? ¿No? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿No? A 6 años de la carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, y este llamado que hace a animarse a ver la crisis socioecológica del mundo en el que vivimos, las universidades públicas y las universidades privadas, nos encontramos en este diálogo necesario sobre los temas que visibiliza el documento papal. Para la apertura de esta mesa, cuyo tema es la democracia y la pandemia, pienso en dos conceptos. Uno, el de democracia sustancial y ecología integral el otro. Un nuevo paradigma dentro de lo que es esta democracia constitucional se instala en la segunda mitad del siglo XX, con la caída de los regímenes totalitarios en Europa y en Asia. La norma constitucional garante de la división de poderes y del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas define la subordinación del poder establecido a sus mandatos y se concreta a través de lo que se conoce como el sistema de control de constitucionalidad. De esta manera, la norma fundamental asegura su vigencia. En el orden supranacional, las organizaciones de las Naciones Unidas, a partir de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Organización de los Estados Americanos, a través de la Declaración Americana de los Derechos y de los Deberes del Hombre, y los sucesivos tratados internacionales reivindicatorios de esos derechos humanos creados bajo la órbita de ambos sistemas, fijan un consenso mundial y regional en torno a la dignidad humana. El control de convencionalidad va a ser el mecanismo encargado de garantizar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en esos instrumentos regionales. Se instala entonces esta democracia sustancial o estado de derecho social, en terminología de Ferraioli, que fija los límites respecto de aquello que no puede ser decidido o bien de aquello que ineludiblemente debe ser decidido por las mayorías por formar parte de estos principios y derechos constitucionales y convencionales impuestos al poder público. El poder político, el poder del mercado quedan limitados en su esfera de decisión a lo que es decidible de acuerdo con los parámetros de los derechos fundamentales garantizados para todos. Quedan entonces estos espacios indisponibles para las mayorías. El otro concepto que nos trae la encíclica Laudato Si y que quería traer a esta mesa de trabajo es el de la ecología integral, que incluye la ecología ambiental, la ecología social, la ecología económica, la ecología cultural y la ecología de la vida cotidiana. Este documento, Laudato Si, la carta encíclica, realiza una exhortación clara a quienes gestionan la institucionalidad en sus comunidades. Y dice el Papa, cito, se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. Bueno, en esta mesa vamos a ver qué aconteció con esta democracia, con este Estado de Derecho Social en el contexto de la pandemia, de la mano de los expertos que hoy me acompañan. Les pido que a través del chat, las personas que nos están siguiendo, escriban sus preguntas para luego trasladárselas a los panelistas. Y voy a comenzar con la primera panelista del día de hoy. Voy a leer sus antecedentes. Belén Aenlie. Es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Políticas Sociales de esa misma universidad, es licenciada en Sociología de la USAL, o sea, de la del Salvador, la Universidad de El Salvador, y profesora de Sociología de esa misma casa de estudios. Se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Moreno, investiga temáticas relacionadas con pobrezas, desigualdades y políticas públicas. Buenas tardes, Belén, un gusto tenerte acá. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo voy a abordar hoy
Pobres y pobreza en la encíclica Laudato Si. El título es entonces Pobres y pobreza en la Laudato Si, una casa no tan común. El tema, la problemática de la pobreza ha sido siempre relevante para la Iglesia Católica. Esta institución lo ha considerado de su incumbencia. Es un tema que interpela a la institución y que la ha hecho expresarse ya sea por documentos como por intervenciones y por acciones. La problemática de los pobres ya ocupa un lugar importante en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en los padres de la Iglesia. Y posteriormente va a ser la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, el primer gran pronunciamiento de la institución sobre la cuestión social y así el inicio de una nueva etapa de intervención de la Iglesia en lo social. Otros hitos relevantes en la temática fueron el Concilio Vaticano II, la encíclica Popularium Progresso del Papa Pablo VI y fundamentalmente el Magisterio Latinoamericano, Medellín y Puebla dentro del Magisterio Latinoamericano, conferencias episcopales en las que gravitaron fuertemente la teología de la liberación y la teología de la cultura. Si bien se suele considerar a la Iglesia Católica como una institución homogénea, en ella coexisten diferentes catolicismos con diversidad de perspectivas y diversidad de perspectivas en referencia a la pobreza. En esa diversidad identificamos dos grandes líneas, ¿no? La primera y más fuerte a lo largo de la historia del catolicismo, la lógica de la salvación, vinculada a la caridad y a las obras de misericordia, en la que el pobre puede ser un medio para que el rico ejerza la virtud cristiana suprema, que es la caridad, y ejercer esa virtud lo llevaría o le permitiría la salvación. La segunda línea, más ligada a la discusión sobre la propiedad de los bienes y a la justicia social, introducida por los padres de la Iglesia y profundizada después por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio Latinoamericano, plantea que los ricos deben desprenderse de los bienes materiales, no solo interiormente, sino también compartiendo, pero no tanto por un impulso del corazón ni como caridad, sino porque la riqueza pertenece realmente a los pobres, y los que la poseen son meros administradores. Si trajéramos a Simmel, un sociólogo que comenzó a hablar de la pobreza como construcción social, podríamos decir que para la lógica de la salvación, el centro es la obligación del que da, y para la discusión más ligada a la propiedad de los bienes, el centro está en el derecho de los pobres, ¿no? Ahí habría un parámetro importante para poder comprender las diferencias de estas dos grandes lógicas. Pese entonces a esta diversidad de lecturas, de perspectivas, hay algo distintivo y común en la lectura que hace la Iglesia, ¿no? Pese a diferenciarse en algunas cuestiones, hay un fuerte núcleo que marca lo común de estas lógicas. Y es precisamente que la pobreza afecta el desarrollo integral del ser humano, que le niega a las personas que vivan la dignidad de hijos de Dios. Incluso las perspectivas más vinculadas históricamente a la praxis política subrayan que la raíz más profunda de sus opciones no es de carácter antropológico, humanístico, ético o político, sino de carácter teológico, cristológico. Sin embargo, pese a esto común, hay algo que separa las aguas y que abre perspectivas diferentes que entran en juego y entran en tensión, ¿no? En la encíclica Laudato Si, el Papa se posiciona o pone el acento en esta lectura más relacional de la pobreza. Si bien en otros documentos, por ejemplo, en las cartas anuales de la Jornada Mundial de los Pobres, podríamos considerar que pone el acento más en la caridad, en la Laudato Si aborda la problemática ambiental, observa las relaciones entre las esferas económicas, políticas, ambientales
y las consecuencias que éstas generan, especialmente en los más pobres. Y ahí ya tenemos como un primer indicio de esta lectura relacional que el Papa Francisco asume en la encíclica Laudato Si. Se posiciona entonces en la perspectiva de los padres de la Iglesia. Hoy decíamos que esta perspectiva la profundizó el magisterio latinoamericano, en el que tuvo relevancia la teología de la liberación y la teología de la cultura. El Papa se inscribe en esa teología de la cultura. Entonces, también retomando esta línea, podemos ver esa historicidad de sus perspectivas y cómo las plasma en las encíclicas y en los documentos, y retoma entonces esto de el ambiente como casa común, ¿no? Como propiedad de todos. De acuerdo al análisis del Papa, el sistema económico, político, los modos de producción perjudican a vastos sectores de la población. Resultan significativas las palabras que él emplea en las que expresa esas relaciones y dice que a los pobres se les niega, se les veda, se les roba, se los afecta, se los obliga. Se les niega precisamente ser propietarios, ser parte de esa casa común, ¿no? Ser propietarios de esos bienes comunes. Y cuando plantea entonces, inscribe a la pobreza en esa lógica relacional, la inscribe también dentro de la dinámica social y la presenta como subproducto de inequidades. Asumir la perspectiva relacional de la pobreza pone en conexión, la pone en conexión a la cuestión social con debates políticos, filosóficos de larga data y principalmente con el debate sobre los principios de justicia que deberían regir a la sociedad. A nivel territorial, a nivel más micro, observamos también diversidad de perspectivas en relación a los pobres y a la pobreza, tanto de las políticas públicas como de los catolicismos, en los agentes, en los especialistas del Estado y de la Iglesia. Y también observamos que las distintas perspectivas no solo implican tensiones al interior de la institución, sino que también implican tensiones cuando a nivel territorial se encuentran con los agentes del Estado y con las políticas públicas y políticas sociales. En un trabajo reciente que hicimos en un territorio del conurbano bonaerense, pudimos observar la preeminencia de la lógica de salvación y la presencia más débil de las perspectivas relacionales, que si bien territorialmente ambas conviven, aunque una es más débil, a la hora de intervenir, también los agentes que se posicionan en esta perspectiva más relacional, las intervenciones están más ligadas a la lógica de salvación o a la caridad, a la atención de las consecuencias de la pobreza y no a la intervención en las causas de la pobreza. Y se traduce entonces más en actividades de asistencia y de promoción. También que en el territorio los agentes católicos se encuentran, como decíamos, con el Estado, con los agentes del Estado, y que también a nivel territorial, pese a que a nivel más meso o macro las políticas actuales del Estado busquen incidir en causas de la pobreza, a nivel territorial también las manifestaciones de esa política pública, de esa política social, tienen más que ver con intervenir o incidir sobre las consecuencias de la pobreza. Y también entonces asumen esta lógica más asistencial o de promoción, ¿no? Muchos especialistas de las ciencias sociales, cuando analizan este tipo de política pública, hablan de que estas políticas terminan funcionando como políticas de ambulancia, ¿no? Cuando se escinden los mecanismos que generan pobreza de las consecuencias que se generan y de cómo afectan a determinados sectores sociales. En el contexto de pandemia, la grave crisis social y económica marcó más fuertemente la presencia tanto de organizaciones no eclesiales, organizaciones sociales, de organizaciones o de agentes de la Iglesia,
y de políticas sociales del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, y se vio más acentuado este acento en las consecuencias de la pobreza, ¿no? Obviamente, una crisis, una emergencia acentúa estas cuestiones, hace necesarias, hace más urgentes las atenciones de esas consecuencias de la pobreza, pero de alguna manera también nos permitió ver estas lógicas ya instaladas y más prevalecientes. No es que solamente por la pandemia podemos ver que se acrecienta lo asistencial, sino que pone de manifiesto una lógica territorial más vinculada a lo asistencial. El gran desafío entonces continúa siendo fortalecer en todos los espacios institucionales esta lectura relacional de la pobreza, pensar las intervenciones, ya sean intervenciones del Estado o intervenciones de la Iglesia, no escindiendo esferas como plantea el Papa Francisco en la encíclica, sino relacionándolas y problematizando estas cuestiones de las causas de la pobreza. Y esto conlleva entonces a pensar que esta casa común se ha vuelto una casa no demasiado común, donde algunos son los que se han apropiado de los bienes de todos, y que para fortalecer y profundizar la democracia y convivir en esa casa común, realmente se hace necesario pensar la equidad como principio rector de esa democracia a profundizar. Bueno, creo que fui más breve del tiempo previsto, pero esto era lo que quería traer a la mesa y compartir con ustedes. Excelente, excelente, Belén, el análisis que haces y las experiencias territoriales, y ya por supuesto empiezan, digamos, a llegarnos las preguntas, pero si les parece, vamos a escuchar a todos los expositores de la mesa de hoy, porque tal vez se crucen, vieron las ideas de unos con otros y las preguntas sean válidas para más de un expositor. Les damos la bienvenida a las personas que están desde la Universidad de Salvador viéndonos, de la Universidad de Moreno, Nacional de Moreno, de la Universidad de San Isidro, bienvenidos, un gusto tenerlos. Y si les parece, entonces vamos con el segundo expositor del día de hoy, el segundo panelista. También de José Cepaz veo ahí que hay gente de Moreno, bien. Javier Bielsa. Javier Bielsa, no, sos Javier Balsa. Javier Balsa es director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea de la Universidad Nacional de Quilmes e investiga cuestiones vinculadas a las luchas por la hegemonía. Además, actualmente coordina un proyecto, PISAC, sobre las representaciones en torno a la pandemia en Argentina, integrado por 18 universidades nacionales. Ya nos va a contar Javier Balsa de qué se trata este proyecto PISAC. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, quería reflexionar un poco, siguiendo el título, digamos, Democracia en contexto de pandemia, sobre cierta tensión entre opinión pública, balance sobre la gestión de la pandemia a lo largo de este año y medio ya, ¿no?, de pandemia. Esencialmente los países tuvieron tres grandes estrategias frente a la pandemia: una estrategia, digamos, de fuertes restricciones, cerramiento de fronteras, una estrategia de eliminación de la circulación del virus, una estrategia opuesta, mucho más laxa, que en general rápidamente tuvieron que abandonar porque la pretendida inmunidad de rebaño nunca se alcanzó, y entonces casi todos los países fueron hacia una estrategia intermedia, la mayoría, tratar de aplanar la curva de contagios, como ya lo hemos escuchado aquí en Argentina muchas veces, bueno, buscando, digamos, reconstruir los sistemas de salud para que estos no colapsen, logrando, digamos, que el ritmo de contagio sea relativamente leve. Argentina aplicó esta estrategia con bastante intensidad y de un modo muy exitoso, hasta que, bueno, progresivamente las presiones de parte de la sociedad, pero sobre todo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación concentrados, fueron, digamos, impulsando sucesivas aperturas que llevaron a que finalmente se desatara, digamos, la primera ola de agosto, septiembre, noviembre del año pasado, y bueno, los contagios fueron realmente muy altos y el nivel de muertes también.
Pero yo creo que pensando en términos de nuestro sistema democrático, lo que esencialmente faltó, y me parece que hace falta, digamos, hacer más hincapié en esto, fue un balance colectivo a fines del año pasado sobre qué había pasado con esta estrategia, digamos, cuál hubiera sido la mejor estrategia para aplicar, qué países habían aplicado otro tipo de estrategias mucho más exitosas, estrategias de eliminación de circulación del virus, con tasas de mortalidad ínfimas, qué provincias habían logrado aplicar estrategias más exitosas y habían tenido mucho menos niveles de contagio y mucho menores niveles de fallecimientos. Digamos, entre una oposición que, digamos, se negaba a abrir un debate franco sobre estos puntos, unos medios de comunicación que tampoco, digamos, lo promovían, un debate racional, digamos, sobre medidas posibles o no, y cierto exitismo que tuvo el gobierno hacia fin de año, digamos, se instaló la idea de que, bueno, ya la pandemia había pasado, ya vendría rápidamente la vacunación, cosa que finalmente se retrasó bastante más de lo que se esperaba. Entonces, no hubo este balance sobre qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal y cómo encarar lo que a todas luces era la inminente llegada de la segunda ola. Yo creo que se desperdició esta oportunidad y entonces se tomaron encima algunas medidas muy desacertadas, como abrir, por ejemplo, el turismo hacia afuera, 200.000 argentinos fueron al exterior, algo económicamente poco entendible, y trajeron la cepa de Manaus, etcétera. Digamos, faltó, creo yo, eso, un debate colectivo. El gobierno en general tomó medidas muy centralizadas, de una manera bastante centralizada. Sin embargo, yo creo que la sociedad había hecho de algún modo estos balances. Nosotros desde el Laboratorio de Sociología Política, que está dentro de nuestro instituto, que mencionaba Laura al comienzo, hicimos una serie de encuestas, 3 grandes encuestas en provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, a principio de año, enero, febrero, primer día de marzo, y pudimos ver, digamos, que la sociedad sí había hecho, o buena parte de la sociedad había hecho un balance. En enero, por ejemplo, le preguntamos qué habría que haber hecho frente a la pandemia, y claramente la gran mayoría pensaba que hubiera sido mejor una cuarentena más estricta. Y de ningún modo pensaba que lo mejor hubiera sido abrir la economía y dejar que se enfermasen quienes tenían que enfermarse. Les comparto ahora, digamos, unos primeros gráficos que muestran esta relación. Por ejemplo, acá está la encuesta de enero en Ciudad de Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires. Le preguntamos, son encuestas online, digamos, permiten, digamos, que la gente lea las preguntas con cierta tranquilidad. El gobierno tendría que haber prohibido toda circulación por 2 o 3 meses, siendo la policía y gendarmería más estrictas. ¿Qué opinan de los que decían esto? Bueno, el 29% dijo que era lo que tenía que hacerse y solo el 24% piensa que era una idea equivocada. Es cierto, el 48% dice, hubiera estado bien, pero en Argentina eso no funciona. Bueno, eso hubiera dependido de la capacidad de hacer eso funcionar, ¿no? O sea, sabemos que las realidades políticas también se construyen con las capacidades, digamos, de las agencias gubernamentales para implementar las medidas. Por el contrario, les presentábamos otra opinión, digamos, de la gente, circulaba, digamos, la gente. El gobierno no tendría que haberse metido tanto y haber dejado que la economía siguiera funcionando y que se enfermasen los que tenían que enfermar. Bueno, el 62% en cambio piensa que esto era una idea equivocada. O sea que claramente la población en enero del año pasado, incluso en un momento de relativo, digamos, decaimiento de la gravedad de los niveles de contagio, estaba pensando que hubiera sido mejor medidas más drásticas. También le preguntamos quiénes eran los responsables de la mayor cantidad de muertes que se habían producido entre agosto y noviembre. Digamos, entonces la pregunta decía, entre los meses de julio y octubre aumentaron muchísimo la cantidad de contagios. Si tuviera que elegir al que le parece más responsable de este aumento, ¿cuál le parece que sería? Y vemos que el 46% dice los que salieron a hacer marchas anticuarentena, 6% la oposición, 22% el gobierno nacional y 26% distinto tipo de gente que no cumplía con las medidas. Pero claramente, nuevamente vemos que la responsabilidad la tenían bastante claramente ubicadas en esta mayoría que había boicoteado las medidas de cuidado. Por último, a mediados de febrero, cuando la ciudad de Buenos Aires estaba por empezar las clases presenciales,
Le preguntamos si no había que esperar que los docentes estuvieran vacunados. Y para nuestra sorpresa, el 73% opinó que habría que esperar que los docentes estuvieran vacunados, o al menos la mayoría de ellos. Y solo un 27% dijo que no, que las clases tenían que empezar lo antes posible aunque los docentes no estuvieran vacunados. Esto, digamos, contrastaba claramente con lo que se instalaba desde los medios de comunicación más concentrados, e incluso algunos no tan concentrados, de que los padres y las madres estaban deseosos porque empezaran las clases presenciales ya, a cualquier costo. Incluso esta misma pregunta, si analizamos padres y madres, que era la mitad de la muestra casi, el 77% de los padres y las madres decían que no, que había que esperar que los docentes estuvieran vacunados. Sin embargo, hubo una difusión masiva de fiestas, playas, gente que no respetaba los cuidados, como si ese fuera el clima generalizado, ¿no? Es cierto, el 20% de los encuestados aproximadamente era contrario a las medidas, como estuvimos viendo y lo podemos seguir mirando con otras preguntas. Entre un 20 y un 25%, incluso algunos de ellos reconocían que ya no se cuidaban y no querían cuidarse. Sin embargo, eso no era la mayoría. Hay que tener en cuenta siempre que un 20% de la población adulta argentina son 6 millones de personas. Es cierto, si 6 millones de personas salen a la calle y no se cuidan, uno visibiliza eso como algo muy importante, pero no deja de ser una minoría. A nosotros nos preocupaba este punto, digamos, y sobre todo en qué medida esa minoría no se autoconsideraba como mayoría. Y aquí quería mostrarles otra encuesta que hicimos a fines de febrero, cuando estaba por llegar la segunda ola, ya se la veía en Brasil, en Uruguay, en Chile, llenando las terapias intensivas. Le preguntamos a la gente, de vuelta, Ciudad de Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires, imagínense que usted es presidente, aumentan mucho los casos y se empiezan a llenar las salas de terapia intensiva. Algunos de esos asesores científicos le proponen A, otros B, y le dábamos 2 opciones más. ¿Qué elegiría usted si fuera presidente? El 40% elegía cuarentena bien estricta durante un mes para que el virus desaparezca, con policía y gendarmería en la calle, o sea, el modelo chino así claramente graficado, ¿no? sin ambigüedades. B, cuarentenas intermitentes, que habían propuesto algunos científicos, de 9 días y 21 días. C, solo volvería a cerrar algunas actividades recreativas en las escuelas, de hecho, lo que finalmente se hizo nada más frente a la segunda ola. O D, solo le pediría a la población que aumente los cuidados, pero no pondría nuevas restricciones. Fíjense que solo el 21% se inclinaba por esta opción. O sea, era una minoría clara. Sin embargo, cuando ese 21 más ese 16% le preguntábamos, ¿qué opina cómo va a reaccionar el resto de la sociedad cómo reaccionaría el resto de la sociedad si usted impusiera esto como presidente? A esa minoría de ese 16 más el 21, ese 37% que no quería cuarentenas, le preguntábamos cómo reaccionaría la gente, y aquí vemos que solo el 17% piensa que la mayoría juntaría mucha bronca porque no les estaría cuidando. El otro 83% centralmente diría acompañaría las medidas porque están hartos de las restricciones puestas por el Estado. Y un 17% dice la mayoría acompañaría y una minoría estaría en contra. Es decir, habían convencido a esa minoría que no quería medidas de restricción, que eran la mayoría. Y por lo tanto, actuaba de esa manera. Y lo vimos en innumerables episodios de la vida cotidiana, reuniones de padres, reuniones de madres, charlas con amigos. Incluso cuando yo presentaba estos mismos datos en algunos medios de comunicación, los periodistas decían, pero esto es cierto, la gente está de acuerdo con esto, yo veo mucha gente que está en contra, ¿no? Digamos, y al mismo tiempo, a la mayoría, a estos que querían mantener las medidas imponer medidas de cuarentena, la mitad de ellos pensaba que la gente no lo iba a acompañar. O sea, habían convencido a la minoría que eran una mayoría, y a la mayoría que eran una minoría. Esto me parece sumamente problemático en términos de relación entre democracia y opinión pública. Para finalizar, quería mostrarles qué piensa hoy la gente. Acabamos de hacer en este proyecto que mencionaba Laura, que yo dirijo a nivel nacional, una encuesta de 6.000 casos en todo el país, donde le preguntamos retrospectivamente, ahora que está terminando afortunadamente la segunda ola, bien larga, y
terrible, ¿qué habría que haber hecho frente a la segunda ola? Y le dábamos 3 opciones. Menos restricciones, ¿está bien las restricciones que puso el gobierno o más restricciones? Y nuevamente se confirma que la mayoría de la gente quiere más restricciones o en todo caso las que puso el gobierno. ¿Sí? Agosto, la encuesta terminó la semana pasada, desde el 1 de agosto hasta el 16 de agosto. Frente a la segunda ola, ¿qué debería haber hecho el gobierno nacional? 43% piensa que tendría que haber puesto más restricciones a la circulación y las reuniones, 29% dice que es suficiente con lo que se puso y solo el 28% opinó que tenía que haber habido menos restricciones. Como balance, creo yo que es imprescindible que abramos nuevamente una discusión sobre cómo funciona la opinión pública, porque es central que las mayorías puedan reconocerse como mayorías y que las minorías sepan que son minorías. Y no esta construcción artificial de minorías que se creen mayorías y que luego, que en general encima tienen más poder económico, más poder mediático, intentan imponerse creyéndose legítimas mayorías que pueden arrogarse el derecho de tales. Por eso creo yo que es central que la nueva legislatura aborde nuevamente la discusión sobre la ley de medios, derogada, digamos, de un modo tan poco democrático por el gobierno anterior, y que se actualice este debate, sobre todo porque la cuestión de las redes sociales están más monopolizadas aún que los medios de comunicación masivos nos obligan, ¿no? Creo que la pandemia nos puede ayudar a hacer visibles estos problemas, pero el riesgo es que cierto deseo que muchos de nosotros legítimamente a veces sentimos de que queremos volver rápidamente a la normalidad anterior puede jugarnos una mala pasada. Bueno, era nada más que eso. Gracias. Buenísimo, Javier, muy interesante los datos que trajiste con las encuestas, aparte con esa muestra tan grande, ¿no? En las encuestas que trajiste con tu trabajo de investigación. Bueno, vamos por la siguiente presentación. En este caso, Diego Cono es politólogo, es profesor de teoría política en la Universidad Nacional de José C. Paz, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en la Universidad de Buenos Aires. Ha compilado recientemente, junto con Mauro Benente, el libro Democracias Constituyentes, Teorías y Políticas de lo Común. Es director de la revista Bordes y editor de la revista Mestiza. Escribe habitualmente para ambas revistas y para el diario Página 12 y los portales Lobo Suelto y Tecla Ñ. Es también miembro fundador del grupo Común Argentina. Hola Diego, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? María Laura, gracias. Hola a vos y hola a todos. Bueno, yo lo que iba a presentar tiene un título que es Notas sobre el fin del mundo. Y es un texto breve, así que lo voy a leer, así puedo adecuarme al tiempo. El título que propuse para mi exposición es Notas sobre el fin del mundo. Evidentemente el título tiene un cierto tono provocador, ¿no? Pero que tiene que ver con un trabajo, un libro que estoy tratando de hacer sobre este tema, que me parece que es un tema, el del fin del mundo, que expresa algo de nuestra contemporaneidad. La pregunta es, ¿estamos ante el fin del mundo? Lo que me gustaría plantear, recuperando toda una larga tradición filosófica primero, teológica después, es que nos encontramos, de hecho, ante el fin del mundo. Y esto es así en un doble sentido. Por un lado, porque quizás como nunca antes en la historia de la humanidad, la idea de fin del mundo ha dejado de ser precisamente una idea y ha adquirido una cierta materialidad, ha pasado a devenir una especie de concreto real que se hace presente en la condición actual del mundo, es decir, en la situación de catástrofe ambiental, de destrucción de los ecosistemas, de exterminio de la biodiversidad, de destrucción de todas las formas de vida, temas estos todos que están tratados en la Laudatio Si, ¿no? Pero por otro lado, la idea de que estamos ante el fin del mundo también sugiere la necesidad de pensar las condiciones de posibilidad para un nuevo mundo. Esto es, la posibilidad de ubicar el mundo, el cuidado del mundo común, como fin de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras prácticas y de todas nuestras instituciones.
En efecto, la expansión a escala planetaria del COVID-19 nos enfrenta ante una serie de problemas que son éticos, políticos y culturales a la vez. La pandemia ha conducido a una modificación de nuestras condiciones de vida humana en la Tierra, nuestras maneras de trabajar y de educar, nuestros hábitos de consumo y nuestras maneras de comer, nuestras formas de amar y de construir lazos de amistad. Nos encontramos ante una modificación sustancial de nuestros modos de vivir en el mundo, pero también de nuestras formas de morir en él. Sin embargo, la pandemia no pareciera ser la causa, sino más bien el síntoma de la situación actual del mundo. En este escenario emerge una pregunta teórico-política fundamental. ¿Cuáles son las condiciones ontológicas, políticas, éticas y estéticas para recrear nuevas formas de vida? En lo que sigue, entonces, me gustaría presentar algunas notas de carácter provisorio sobre lo que esta idea de fin del mundo expresa para el tiempo que viene y pensar también si en este contexto de pandemia aumentan o disminuyen las posibilidades para pensar horizontes de acción para una radicalización de la democracia, que es, me parece, una pregunta urgente y fundamental. Es una pregunta urgente y fundamental por varios motivos y cuya respuesta no es obvia ni simple, ya que involucra una cuestión acerca de la temporalidad, es decir, una pregunta por el tiempo presente o por el estatus de nuestra actualidad y por las condiciones del mundo que viene. Me gustaría intentar responder a esta pregunta a partir de 3 ideas. La primera cuestión tiene que ver con la idea de crisis. La pandemia del COVID-19 es, antes que causa, el síntoma de una profunda crisis del orden social capitalista. Y esto por distintas razones superpuestas. Por un lado, porque la pandemia lo que hizo, en muchos casos, a pesar de que se habla de una novedad, fue visibilizar o acelerar una serie de procesos que vienen dándose desde hace tiempo que involucran la idea de crisis. Es decir, en términos generales, la pandemia visibilizó la incapacidad del orden neoliberal para dar respuesta ante esta crisis. Y probablemente se deba a que es ese mismo orden neoliberal capitalista el responsable de esta crisis por varios motivos distintos, pero internamente conectados. Hay 3 elementos, me parece, que operan todos ellos al mismo tiempo en la definición de la crisis actual. En primer lugar, la crisis que es producida por las condiciones de aparición del virus, vinculada a la producción agroalimentaria y a la expansión de la frontera agrícola que ha venido destruyendo desde hace años los ecosistemas en todo el mundo. En segundo lugar, la crisis se ha magnificado por la globalización, es decir, por las capacidades de expansión y de circulación del sistema mundo capitalista, de personas y de cosas. Circulan virus e información en este mundo del mismo modo que circulan mercancías. Y en tercer lugar, nos encontramos ante una crisis que genera un colapso, en buena medida por la desinversión, privatización y colonización del Estado por los poderes económicos, y en consecuencia por la destrucción de los sistemas de bienes públicos en todo el mundo, principalmente en los ámbitos de salud y educación, y quizás agregar, en relación a lo que decía Javier, la comunicación. Ahora bien, la crisis actual también pone al descubierto una cuestión fundamental acerca de nuestra condición humana. Por un lado, la pandemia ha mostrado la igualdad y la interdependencia que tenemos todos los seres humanos del resto de los demás seres y de las cosas del mundo. Cuando digo seres no me refiero solo a los humanos, sino a toda la vida humana y no humana sobre esta tierra. Esto requiere sin dudas una nueva metafísica y una nueva ontología relacional. Nuestra interdependencia también está asociada a las cosas, a la infraestructura, a los alimentos, a las tecnologías, y acá pienso también en lo que Belén traía en términos de pensar la pobreza también en términos relacionales. Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto las desiguales condiciones de existencia. Lo que la pandemia deja ver es precisamente nuestra constitución intersubjetiva y relacional. Es decir, que necesitamos de otros y de otras, y que debemos por ello luchar para la preservación de la vida de esos otros y de esas otras. Y acá me parece que reaparece un tema importante que ha adquirido relevancia en el debate público, que es la cuestión de la libertad, que si Javier en su trabajo de opinión pública pudo relevar algo de eso, me encantaría mucho escucharlo. Es decir, en contra de toda una tradición que desde el siglo XVII a esta parte pensó la libertad como una propiedad individual o como la posibilidad que tiene una persona de hacer o dejar de hacer algo,
tenemos ahora la oportunidad de pensar la libertad de otra manera, de una manera más profunda, es decir, más intensa y más extensa, que aloje esa idea que en la tradición de pensamiento político se comprendió como una idea negativa de libertad, y complementarla con una idea positiva, más republicana y democrática de libertad, que entiende que no hay libertad si no es en condiciones de igualdad, o que nadie puede ser libre en un país y en una sociedad que no lo es. Que la libertad tiene menos que ver con que cada uno puede hacer algo, puede hacer lo que quiera, y mucho más con que todas y todos los habitantes de una nación puedan desplegar toda su potencia de ser, de pensar y de actuar en el mundo siempre con otros. La segunda cuestión tiene que ver con la temporalidad. Si asumimos nuestro tiempo desde la perspectiva de la crisis, emerge una pregunta por el tiempo y por la historia. ¿Cómo pensar el tiempo histórico? ¿Cómo pensar este acontecimiento? ¿Con qué teorías, con qué categorías, con qué conceptos y bajo qué racionalidad pensamos un fenómeno como este, al que todos le otorgamos sin duda cierta novedad? Aquí hay una cuestión que es de orden epistemológico o metodológico y que implica una pregunta, decíamos, por la temporalidad, es decir, una pregunta por el tiempo presente o por el estatus de nuestra actualidad y por las condiciones del mundo que viene. En general, las ciencias sociales han pensado las transformaciones históricas a través de la idea de transición. Se ha hablado de transición en el pasaje del medioevo a la modernidad o del feudalismo al capitalismo. En el siglo XX se habló de transición para caracterizar el pasaje de los países del este primero al socialismo y después del socialismo al capitalismo. En las ciencias sociales argentinas y latinoamericanas, la idea de transición tiene una gran importancia. Hay un famoso, importante y enorme libro, un libro muy importante de Gino Germani, que se llama casualmente Política y Sociedad en una época en transición, donde Germani intenta pesar el pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Más cerca de nosotros, uno podría pensar que en la ciencia política argentina la palabra transición sirvió para ordenar una serie de debates en torno a la salida de los regímenes dictatoriales de los años 70 y 80 y el pasaje, la transición, hacia regímenes democráticos. Ahora, quisiera proponer pensar este tiempo, que es nuestro tiempo, a través de la idea de interrupción, o mejor, de suspensión. Y esto porque mientras la idea de transición supone una historia lineal y por lo tanto una ruptura con un tiempo anterior, la idea de suspensión implica en cambio alojar una temporalidad múltiple, donde al mismo tiempo suceden cosas que se corresponden con distintos regímenes de historicidad. Suspensión entonces como apertura a un nuevo tiempo, un tiempo que sin dudas está en disputa. Esto significa que no hay ni va a haber futuro, sino en la medida en que podamos abrir una temporalidad nueva. Es decir, para que el futuro no sea la simple reproducción y prolongación de lo mismo, una proyección del presente dado, de las actuales estructuras económicas y sociales, sino la realización de los posibles clausurados del pasado. Y acá pienso también en esto que trajo Javier respecto de qué decimos cuando decimos nueva normalidad, ¿no? La interrupción o la suspensión nos permite, a la manera de Benjamin, concebir la historia desde el punto de vista de los subalternos y de los oprimidos. Por lo tanto, suspensión es una categoría no burguesa del tiempo, una categoría del campo popular. Tercero y último, y con esto termino, una cuestión que tiene que ver con específicamente la democracia. En la situación actual de aislamiento, de restricciones, de cuarentena y de virtualidad, uno de los mayores dilemas ha sido y sigue siendo cómo hacer para recrear nuevas formas de organización y participación política. Y me parece que ahí tenemos una lucha importante en torno al concepto de democracia. Tenemos el desafío de pensar la democracia no solo como un régimen político o como una forma de gobierno, sino más bien como una forma de vida. Esto no significa plantear ninguna abstracción. La democracia es una forma de vida. Y la profundización de este concepto de democracia es una tarea tanto teórica como práctica. Es una tarea de la reflexión, del pensamiento, de la educación, del arte y de la cultura, pero también una tarea que tiene que poder inscribirse en nuestras instituciones, en todas nuestras formas de habitar este mundo, que es el único mundo que hay. Desde hace décadas, el neoliberalismo viene destruyendo la democracia. Si el neoliberalismo es la expansión de la forma empresa a todas las esferas de lo social, que es uno de los modos de la despolitización y de destrucción del mundo,
Creo que nuestro desafío es encontrar formas de repolitización y cuidado del mundo, esto es, expandir la forma de vida democrática a todos los ámbitos de la vida en la Tierra. Nosotros conocemos formas de vida democráticas que son formas de vida no neoliberales, no capitalistas. Cuando defendemos la salud o la educación pública, estamos defendiendo formas de vida no capitalistas. Cuando defendemos la ciencia y el conocimiento como derecho humano universal, estamos defendiendo formas de vida no capitalistas. Cuando defendemos el acceso a la justicia o a la cultura o el cuidado del ambiente, o cuando decimos economía social, estamos hablando de formas de vida no capitalistas. Cuando las compañeras de los movimientos feministas y las disidencias sexuales disputan el orden patriarcal, están postulando otras formas de vida no capitalistas que tenemos que saber acompañar. En la coyuntura actual argentina se ha abierto una serie de discusiones bien interesantes, como por ejemplo la que se dio en torno a la expropiación por parte del Estado de una de las empresas más importantes de producción agroalimentaria y que permitiría no solo fortalecer las capacidades estatales en relación al mercado de alimentos, que además es una de las fuentes más importantes de divisas, sino también dar un gran paso hacia la soberanía alimentaria que podría ser un modelo para el mundo. O la discusión en torno al comercio en el río Paraná, o la cuestión de los humedales, o la llamada fábrica de cerdos, o el tema del impuesto a las grandes fortunas, o el ingreso ciudadano. Todas estas son cuestiones muy complejas que tenemos que pensar muy bien, pero que sin duda requieren una nueva imaginación democrática que permitan expandir la idea de igualdad y de bienes comunes a todos los ámbitos de la vida. Este puede ser un modo de interrumpir la explotación capitalista del mundo y avanzar hacia formas de la vida en común. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tus notas. La verdad que notas bien profundas trajiste para esta mesa de tarde, ¿no? De este CEPRES metropolitano. Bueno, vamos a darle la palabra a Penélope, porque ahí tengo comentarios que nos dicen, nos surgen, che, denos la palabra a nosotros, los participantes, quieren hacerles preguntas, así que vamos por Penélope. Penélope Baca Ávila es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, es magíster en Derecho, en Estudios de Desarrollo por la London School of Economics del Reino Unido y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense Madrid, España. Es profesora adjunta del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Tiene experiencia docente de grado en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de posgrado en la Universidad Nacional de San Martín y de Lanús. Cuenta además con amplia experiencia en investigación académica, en temáticas de política subnacional, desarrollo local y políticas públicas. Hola Penélope, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, después de escuchar la ponencia de Diego, me parece que él tenía que haber ido en último lugar porque yo voy a hacer algo un poco más acá. Entonces, bueno, voy a tratar también al ser la última ponencia de vincular un poco las cuatro para que quede un poco más claro la propuesta de toda la mesa, con estas ideas que han ido surgiendo de Javier en torno a la democracia y la opinión pública, Belén, la democracia como equidad vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales, y esta propuesta de Diego de una nueva definición de democracia, ¿no? Entonces yo lo que les quiero plantear un poco, que a lo mejor tendría que haber sido el punto de partida, es un poco desde la ciencia política, en estos momentos de crisis donde los parámetros son difíciles de encontrar, ¿sí? Los académicos siempre volvemos a los conceptos, ¿no? Entonces quería plantear un poco la pregunta respecto de cuál es, en función de los conceptos clásicos de la ciencia política, respecto de qué es la democracia, un poco qué ha pasado en el país, en la región, en este año y medio largo, o en este año y medio, sí, de pandemia, respecto a un poco para desmitificar en la línea de Javier estos debates muy mediáticos de, bueno, estamos fuera de la democracia, estamos en un momento poco democrático, etcétera, etcétera. Entonces voy a recurrir a las herramientas que tenemos los académicos, que son los conceptos y los datos, ¿sí? Para ver si efectivamente eso es así o no, respecto de algunos pequeños casos, así un poco rápidamente revisados. Así que si podemos ver un poco la presentación, básicamente mi idea era plantear qué es la democracia para la ciencia política, ¿no? Y la democracia para la ciencia política es como una especie de, se puede definir como aquel régimen, ¿sí? Aquel régimen de gobierno, ¿sí? O sea, es básicamente un régimen de gobierno. En esto por eso vengo un poco más acá de Diego, no es una forma de vida, es un régimen de gobierno, un régimen político,
que se puede dimensionar como aquel que permite algún tipo de equilibrio más o menos saludable entre dos grandes principios filosóficos, ¿no? Que ya han sido planteados también por Diego, la libertad y la igualdad, ¿sí? O sea, es aquel régimen que permite encontrar un equilibrio entre altos niveles de igualdad, altos niveles de libertad, ¿sí? ¿Y cómo se declinan estos dos principios en términos de traer un poco más a tierra el concepto? Bueno, en términos de libertad, lo que la democracia permite observar son los grados de competencia, o sea, la libertad como competencia, y en términos de igualdad, la libertad como participación, ¿sí? ¿Qué tanto hay diferentes o mayores grados de participación? La democracia más exitosa sería aquella que permitiría los mayores grados de participación y los mayores grados de libertad, pero siempre en este equilibrio inestable. Y por eso el concepto de la democracia en ciencia política es un concepto tremendamente debatido. Es uno de los conceptos sobre los cuales hay menos acuerdo, ¿sí? Hay más debate, porque es un concepto fuerte que tiene unas implicancias importantes. Entonces, lo que quiero poner un poco es algunos parámetros respecto de cuáles son como las tres definiciones más aceptadas en la ciencia política sobre qué es la democracia, que van como en gradiente de menor a mayor, de menos exigente a más exigente, ¿sí? O sea, en este sentido, cuanto menos exigente una definición, más casos entrarán en esa definición, más países podrán ser considerados democráticos. Cuanto más exigente, menos países serán, o menos sistemas políticos serán considerados democráticos, ¿sí? Entonces, vamos, si quieren, a ver la primera. Pasamos la filmina, por favor, que sería lo que se denomina las definiciones mínimas o procedimentales. Para esos autores, ¿qué es la democracia? Bueno, es un régimen básicamente que permite generar disenso o gestionar el disenso, ¿sí? Y que está pensado y que tiene que tener como, sobre todo, un requisito, que es la existencia de competencia, ¿sí? Y la existencia de un proceso electoral. Todos los regímenes que tengan posibilidad de competencia, varios partidos políticos, varias opciones y un proceso electoral aceptable serán consideradas democracias, ¿sí? Ahí pongo algunos autores que son clásicos en defender esta posición, sobre todo Przeworski, que es un autor contemporáneo, que dice, bueno, la democracia es aquel régimen que permite la incertidumbre ex ante, o sea, antes de las elecciones no sabemos qué va a pasar, es realmente una incertidumbre, y la irreversibilidad es ex post, o sea, todos aceptan el resultado de la competencia. O sea que esta primera definición, un poco, democracia equivale a unas determinadas reglas del juego, ¿sí? Centradas en la lógica de los comicios. Los comicios son el momento electoral, son como la clave de todo y son como el mecanismo hasta un cierto punto mágico, ¿no? Que permite que no nos matemos entre nosotros, sino que podamos resolver nuestras diferencias. Esa sería como la mínima expresión de la democracia. Si podemos pasar a la siguiente. La segunda sería... Uy, me parece que se descompuso un poco la filmina. Bueno, no importa. La segunda sería un poco más exigente y diría, bueno, todo lo anterior sí, pero además tiene que haber enormes grados de participación. O sea, no hay democracia si no hay sufragio universal. Aumenta esta idea de participación y sobre todo tiene que haber una serie de libertades políticas, ¿sí? Que estén vigentes, que son como... las libertades que permiten que efectivamente después haya un proceso electoral aceptable, que serían libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión. Si todas esas libertades no están vigentes, entonces en realidad el proceso electoral sería un proceso no íntegro, ¿sí? Sería un proceso limitado, ¿sí? Entonces, bueno, estos autores, sobre todo Dahl, quien propone esta definición, que es un poco la definición mayoritariamente aceptada, sí sería como la definición de democracia política, o sea, de democracia como régimen político un poco más exigente, contemporáneamente mucho más vigente que la anterior. Y la última, que es actualmente minoritaria, pero que tiene que ver un poco con lo que planteaba Diego de la nueva, podemos pasar la filmina, de la nueva
posibles nuevas definiciones de democracia que incluye, además de todo lo anterior, un ingrediente más, que es la idea de equidad, ¿sí? O sea, en el sentido de, sin ciertos niveles de igualdad social, no se puede hablar de régimen democrático, en el sentido de qué sentido tiene que los ciudadanos vayan a votar si no tienen la información suficiente, porque no pueden ir a un sistema educativo que los permita elegir entre las opciones y no tienen los mínimos niveles aceptables de bienestar físico y económico. Sería como una lógica medio descoordinada, ¿sí? Sin embargo, esta última definición en la academia es muy, muy minoritaria todavía y no se suele utilizar, se suele desvincular un poco la idea de democracia de la idea de cierta garantía de derechos económicos, sociales y culturales, en términos analíticos, ¿sí? Bien, entonces pasamos, si les parece, a ver qué ha pasado un poco en la región, ¿no? A partir de estos 3 niveles, ¿sí? ¿Qué podemos decir que ha pasado este año y medio, ¿no? Bueno, en términos de procesos electorales, sí, hemos tenido efectivamente, como dice la definición mínima, procesos electorales que tienen las garantías necesarias para considerarlos no fraudulentos. Hemos tenido elecciones en un montón de países, sí, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Argentina han tenido bien elecciones presidenciales o elecciones legislativas o ambas, ¿sí? Ha habido también elecciones subnacionales en Chile, México y Argentina. Incluso está en curso un proceso constituyente en Chile. Es factible que en breve se pueda habilitar un proceso constituyente en Perú. Entonces, bueno, parece que el calendario electoral se desarrolló como estaba previsto y en términos de los comicios no ha habido ninguna cuestión que se pueda remarcar, incluso si uno lo mira respecto del periodo inmediatamente anterior, donde hubo situaciones bastante convulsas, ¿sí? En Bolivia, con unas elecciones que no se pudieron terminar de desarrollar, con un golpe de Estado en el medio, cuestiones destituyentes como hubo en Brasil. Parece que durante la pandemia esta cuestión funcionó incluso un poco mejor, ¿no? Con grados de participación alta, ¿no? Un turnover, un grado alto de participación en Bolivia 87, Ecuador 95, Perú 75. La gente va a votar, ¿no? Parece que eso no está en cuestión. Entonces, respecto de esta definición mínima, ¿sí? Parece que los indicadores son muy buenos, ¿sí? Incluso mejores que en periodos justamente previos. Vamos a la siguiente filmina, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con las libertades políticas y las libertades económicas, sociales y culturales? ¿Sí? Que serían la segunda y tercera definición. Respecto a las libertades políticas, bueno, efectivamente la pandemia lo que vino a restringir es alguna de esas libertades, ¿sí? Sobre todo la libertad de circulación y la libertad de reunión ha tenido fuertes restricciones, pero ¿eso significa que estamos en una lógica o en un régimen no democrático? Bueno, yo argumento que no, argumento que la tradición constitucional, no solo de América Latina, sino de todos los países occidentales, prevé en sus constituciones situaciones de crisis donde el Poder Ejecutivo está habilitado en un estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio, tiene diferentes nombres y diferentes procedimientos, ¿sí? En todas las constituciones están habilitados estos regímenes de excepción y el Poder Ejecutivo puede momentáneamente, ¿sí? Respetando ciertos procedimientos, ¿sí? Restringir estas libertades políticas, con lo cual no necesariamente implica que no estamos en un régimen democrático. En términos de libertad de expresión, bueno, acá me parece que Javier ha puesto las cosas muy claras sobre la mesa, ¿no? Acá hay una cuestión también a preguntarse, ¿sí? ¿Qué pasa con cierto monopolio de los medios de comunicación y cómo puede tergiversar esto de las lógicas mayoría-minoría, que me pareció muy interesante lo que dijiste, siendo esa la clave de la democracia, ¿no? Porque las elecciones básicamente lo que dicen es, bueno, decide la mayoría. O sea, un poco el acto de comicios, el acto electoral, un poco como un contrapunto que podría poner en cuestión esas tendencias de comunicación, de expresión, de opinión pública, ¿sí? Con lo cual se refuerza la importancia del acto eleccionario incluso más, ¿no? Un poco uno se pregunta qué pasará en las próximas elecciones, si revalidarán ese discurso hegemónico o por el contrario van a presentar otra cosa completamente distinta, ¿no? Respecto de tus encuestas uno podría pensar que sí. Bien, y por supuesto lo que sí ocurrió
ahí respecto ya de la última definición, sí, durante la pandemia vemos como un gran retroceso en la garantía de muchos derechos económicos, sociales y culturales. O sea, la democracia pensada como equidad, sí ahí se resentiría en grado importante, ¿no es cierto? Bien, una última cuestión que me pareció importante, no sé cómo ando de tiempo, ahora me fijo, porque nosotros somos un Estado federal, es un poco qué pasó en los estados federales. Pasamos la filmina y, bueno, poner sobre el tapete, ¿no?, que los estados federales hicieron una peor gestión de la pandemia en términos de problemas más de eficiencia de los dos niveles, ¿no? Entonces, para terminar, si quieren, hago como una recopilación. Pasamos la filmina, por favor. Y diría que en términos de la definición procedimental, parece que la democracia está bastante intacta en la región y desde definiciones más exigentes hay déficits de algunas libertades políticas, pero en el marco constitucional y sí, sobre todo, grandes problemas de garantías de derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, que en este caso el federalismo complejizó un poco la respuesta y creando algunas tensiones adicionales. Y con esto, bueno, termino y creo que de alguna forma hemos podido ir vinculando todas las cuestiones que han ido saliendo sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Penélope. Bueno, nada, tu formación en las ciencias políticas nos trae mucha claridad en los conceptos, ¿no? Y gracias por el hilado, ¿no? Porque yo creo que nos va a faltar tiempo para el cierre que me tocaba a mí, era mi tarea, pero me parece que lo vamos a dejar para darle lugar a las preguntas del auditorio, que si no me van a decir, ¿y la participación popular dónde está? ¿Y la democracia, tanto que dicen, tanta laraca los académicos y después no nos dan la palabra? Así que si les parece, vamos a ir a las preguntas del auditorio. Vamos a comenzar por Belén. Teresita García Bazán nos pregunta acá, Belén, a ver si podés, como una síntesis, las políticas focalizadas perpetúan la pobreza a diferencia de las políticas de derechos universales. Las políticas focalizadas en pobreza, pareciera, ¿no? Digamos, perpetúan esa pobreza a diferencia de las políticas más de derechos universales, económicos, sociales, culturales. Tenés que activar tu... Perdón. No sé si podemos hablar de políticas focalizadas versus universales, ¿no? Hay que ir también al interior de las características de esas políticas focalizadas y al interior de esas políticas universales, a ver cómo piensan la pobreza, cómo piensan la desigualdad, cómo piensan las intervenciones, ¿no? Las focalizadas obviamente tienen más tendencia a perpetuar, si queremos usar esta palabra, la pobreza, pero también son necesarias y puede haber políticas focalizadas que en conjunto con las universales garanticen derechos económicos, políticos y que disminuyan la inequidad, ¿no? Perfecto, Penélope. Acá vamos con Rubén Farías, que aplaudió muy clara la exposición en cuanto a la manipulación de los medios de comunicación que hizo Javier. Y María Soledad Herrera hace un comentario. Susana Nun, en el encuentro Fraternidad y Diálogo, hablaba de personas que tenían la palabra, pero a los que le faltaba el micrófono, en relación con las encuestas que vos compartiste. No sé si querés hacer alguna apreciación adicional. A mí, en particular, Javier, me pareció súper interesante esto que trajiste, ¿no? Esta tensión mayorías-minorías que yo traía también como en el marco de esta charla y, bueno, lo que vos cruzaste con los medios hegemónicos y las autopercepciones. Lo que me encantó fue el tema de autopercibirse, ¿no? Mayoría-minoría. Sí, ese juego me parece interesante y no, simplemente agregar a las preguntas de Diego, perdón, que decía, bueno, ¿qué pasa con la libertad? ¿No? Entonces, rápidamente miré un poco qué pasa. Tenemos una pregunta sobre si la gente sintió que sacaban libertades innecesariamente o no. Y aquí lo que aparece es claramente la grieta política, ¿no? O sea, en general la gente dice, bueno, no me sacaron libertades, el 65% dice
no me sacaron libertades injustamente. Hay un 35% que siente que sí, que le sacaron libertades injustamente, pero en el caso de los que votaron a Macri en la elección del 2019, estos porcentajes se invierten y el 65% siente que le sacaron libertades. Es muy notorio cómo incluso las posiciones políticas inciden en la percepción de qué les ocurrió, en términos de si tuvieron problemas de movilidad que les generaron problemas en su vida cotidiana o incluso en su situación económica. O sea, que es algo que no debería funcionar así, pero las posiciones políticas inciden sobre esas percepciones. Y en relación con las interesantes reflexiones que planteaba Diego, yo creo que está la cuestión de cuánto realmente la pandemia ha visibilizado estas incapacidades que decía Diego del orden neoliberal, ¿no? O ha puesto en tensión estas cuestiones de la democracia que planteaba Penélope. En parte sí y en parte no, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión ecológica, el origen del virus como un problema de avance sobre la frontera agrícola y los bosques, etcétera, solo es ubicado por el 10% de los entrevistados. Tenemos una pregunta específicamente, digamos, ¿cuál es la causa del origen del virus? Y hay varios que adhieren a distintos tipos de hipótesis conspirativas o demás, pero solo un 10% dice la cuestión ecológica, el avance sobre los bosques, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas es interesante mirarlas, ¿no? Ahí sí, ya que le damos el pase a Diego, bueno, Silvia Cataldi dice, excelente exposición, Diego, ¿qué pasa con el concepto de crisis? Cambio es invisibilizado por la agenda de los gobiernos, tanto centrales como periféricos. Y después continúa, ¿cómo ven los panelistas? Y esto va para todos, la transición socioecológica. Yo quiero decir algo sobre el concepto de crisis y el de pandemia y el de democracia, porque son conceptos interesantes desde el punto de vista filosófico, teológico, porque justamente tienen una raíz común, ¿no? Digamos, el concepto de pandemia, de lo cual no se ha hablado tanto, el concepto de pandemia y el de democracia tienen una misma palabrita en el medio, que es la palabra demos, ¿no? Digamos, una es el poder del pueblo, y otra es una idea que a mí me parece bien interesante, que por supuesto es sanitaria, pero antes que sanitaria es política. Y eso da cuenta de que la pandemia es una cuestión política, ¿no? Que lo que quiere decir es todo pueblo, o que el pueblo está en todo, ¿no? Digamos, ahí hay algo interesante, porque es un concepto, uno podría decir, fuertemente democrático el de pandemia, ¿no? Que es irreductible y que tiene que ver con pensar también los medios de comunicación, cómo hacemos para que en los medios y para que en esas voces sean las de todo el pueblo, ¿no? Es un concepto súper interesante. Y el de crisis también. El concepto de crisis está muy vinculado a la palabra crítica, ¿no? Ahí hay un texto formidable de Reinhard Koselleck, ¿no? Que hace toda una reconstrucción de ese concepto y que viene del campo político, del campo jurídico y cómo en la modernidad va modificándose, pero que es bien interesante para pensar eso. Y para pensar, yo insistía, Silvina hizo justo la pregunta por la transición, ¿no? Yo hablaba de suspensión porque me parece que justamente lo que tenemos que pensar es frenar un poco y pensar de nuevo muchas cosas, ¿no? Y que el concepto de transición nos lleva a la discusión esta entre vieja normalidad y nueva normalidad. Y si nosotros entendemos, como creo que entendemos, que justamente es la normalidad a la que venimos, la que nos ha llevado a esta situación, bueno, me parece que ahí hay mucho que revisar y sin duda la cuestión socioecológica es una cuestión fundamental para revisar, ¿no? Claro, vos decís hacer un break, un corte, y después tendemos el puente, ¿no? Está bueno lo que decís, ahí me queda un minuto, Penélope, pero para que nos digas, bueno, hay libertad e igualdad, la igualdad, participación de la gente, del pueblo, en lo que es la toma de decisiones, en lo que es la evaluación de lo que fue este tiempo de pandemia, en la democracia. Ahí estuvimos medio flojos, ¿no? Las democracias, en términos participativos, en términos de esto que vos decías, democracia en términos de igualdad, y por supuesto después nos falta el otro concepto que no trajiste, pero que es el de la fraternidad, que supongo que haremos un congreso por Fratelli Tutti. Sí, efectivamente. Bueno, como siempre, ¿no? Las ciencias se mueven siempre atrás de los eventos, por eso me parecía interesante lo que decía Diego de plantear un nuevo concepto de democracia desde esa reflexión que él dice. Y efectivamente también el de participación, sí, porque la ciencia política solo habla de participación cuando habla de participación electoral, pero hay muchos autores que dicen, bueno, esa participación no solo es en el momento electoral, sino que es una participación que tiene que ser a todo lo largo, ¿sí?,
de los gobiernos. Entonces, bueno, creo que para lo que sería la cuestión académica hay como un montón de cuestiones sobre la mesa para repensar, que llevarán como siempre su tiempo, que esperamos que no sea tanto porque parece que no nos sobra, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a todos y todas por la posibilidad de conversar. Bueno, gracias a todos los participantes, a Diego, a Penélope, a Belén, a Javier, gracias a los que están del otro lado, a las preguntas que han quedado, disculpas, porque tenemos otras mesas de trabajo, y bueno, ojalá que estos procesos como este congreso que nos pone en diálogo a las universidades públicas y privadas, a través de documentos que han sido señeros, digamos, en estas épocas y que fueron previos a la pandemia, ¿no? Laudato Si fue previo a la pandemia y nos viene como texto interesante para poder pensar, ¿no es cierto?, esta suspensión o transición. Ojalá lo podamos llevar a las aulas, ¿no? Y debatir también mucho ahí, hacia el interior de las universidades. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes. Chao, buenas noches.